Todos tenemos preguntas. Preguntas como, si nadar te pone en forma, ¿por qué las ballenas son tan grandes? ¿El perro caliente es un sándwich? ¿Y los pingüinos tienen rodillas? Algunas preguntas son más importantes que otras. En el mes de Pascua hicimos una encuesta para saber sus preguntas más frecuentes. Preguntas como, ¿cómo puedo escuchar la voz de Dios? ¿Cómo puedo tratar con personas difíciles? ¿Qué dice Dios acerca del perdón y el cielo? ¿Y cuál es la respuesta para todo mi estrés? Cada semana responderemos sus preguntas más frecuentes y descubrir el plan de Dios, porque es a petición popular. Saludo a toda la gente preciosa que se conecta en línea y a todos los que están viendo a través del Pando App en las instituciones correccionales a través de los Estados Unidos. Bienvenidos a nuestro servicio. Estamos en esta nueva serie a petición popular. Digan conmigo, a petición popular. Qué bueno estar en la casa del Señor donde se lee y se estudia la palabra de Dios. ¿Alguien tiene la palabra de Dios en casa? Quiero verla. Qué bueno es tener la palabra de Dios. Ámala, abrázala, escudriñala, léela, hazla parte de tu vida. Si se te olvidó o si eres nuevo, quizás vamos a tener todos los versículos en las pantallas también. Pero qué lindo es tener la palabra de Dios. Así que si tienes tu Biblia, puedes ir abriendo a tres lugares. Proverbios 3, más adelante Hechos 13 y también Isaías 55. Eso ayuda como que a avanzar un poquito para los que les gusta como llegar, ¿no? Proverbios 3. Hechos 13, Isaías 55. Como vieron en el video, pues hicimos una encuesta y realmente escuchamos de ustedes para esta serie. Alguien se preguntará, pastor, ¿por qué? ¿Por qué esto de a petición popular? Pues en realidad cuando leemos los evangelios vemos que muchas veces personas hacían preguntas. Cuando Jesús estaba, ¿cuántas veces debemos perdonar? Preguntó una vez alguien, ¿no? ¿Cómo se entra al reino de los cielos? ¿Y qué es lo que hacía Jesús? Jesús respondía las preguntas de las personas. ¿Por qué? Porque Jesús siempre era relevante. O sea, lo que él enseñaba y predicaba realmente importaba porque Jesús sabía rascar donde pica. Y qué triste es que hoy en día a veces iglesias y cristianos se vuelven irrelevantes porque muchas veces no están hablando de las cosas más importantes que la gente realmente necesita y desea saber. Qué hermoso es ser la iglesia cristiana, que somos todos los que somos cristianos y cristianos relevantes como Jesús, que sabemos rascar donde pica. Amén. La primera pregunta que hicieron ustedes en cuanto a esta encuesta, o el primer tema es, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Esta es algo recurrente, esta pregunta en las vidas de las personas. Y quiero decir, muy buena pregunta, muy buen tema que han traído. Y me siento orgulloso como pastor de ustedes por esta pregunta. ¿Por qué? Porque muchas personas no están haciendo la pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Saben por qué muchos no la hacen? Porque a muchos no les importa. No les importa lo que Dios dice o lo que Dios quiere o su voluntad. La mayoría de las personas hoy en día están diciendo, yo quiero hacer lo que yo quiero hacer y ojalá que Dios bendiga mi voluntad. Esa es la manera de hoy en día. Pero no hay mejor manera de vivir tu vida que vivir como una persona entregada a la voluntad de Dios. El título del mensaje de hoy es La voluntad de Dios para tu vida. La voluntad de Dios para tu vida. Las mejores preguntas en la vida no son las preguntas temporales, son las preguntas eternas. Las preguntas que tienen que ver con realmente lo que Dios más le interesa. Les quiero mostrar un versículo, no lo tienen que buscar aquí en la pantalla, Primera de Juan 2:17. Mira lo que dice este versículo. Dice, el mundo y sus deseos, ¿qué? Pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿El que hace la qué? La voluntad de Dios. De eso se trata el mensaje de hoy. Vamos a orar. Señor, gracias, porque tú tienes una voluntad y tu voluntad sabemos que es buena, es perfecta y es agradable. Y oramos para que tú nos ayudes a nosotros a descubrir tu voluntad para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando yo miro hacia atrás en mi vida,
puedo hacer algunas conexiones, por ejemplo, de lecciones aprendidas de malas decisiones. ¿Cuántos tienen muchas de esas cuando miran atrás en la vida? Les doy un ejemplo de algunas de mi juventud. Me acuerdo que antes de jugar béisbol, yo a veces salía frente a mi casa afuera para hacer unas prácticas de mi swing, de béisbol, ¿verdad? Alguien que jugó deportes en algún momento. Bueno, la mala idea a los 14 años es cuando decidí sacar la bola de béisbol y darle como que suavecita, así, frente a la casa. Porque en una de esas la tiré así y fue como en cámara lenta que dice directo a la ventana del frente de la casa. Papi, mami, perdónenme por eso, pero gracias. Gracias por tener gracia conmigo. Mala decisión. Aprendí una lección, adivinen qué nunca volví a hacer. Practicar con la pelota de béisbol, que es bien dura, frente a la casa. Recuerdo otra lección en mi adolescencia, a los 14 años, justo antes de tener una licencia restringida, no tenía todavía mi permiso, pero como yo sabía, como sabes que a los 14 años ya uno sabe todo, ¿no? Yo dije, yo puedo mover el carro de mi hermana, yo lo puedo mover porque quiero jugar basquetbol aquí frente a la casa. No había nadie y mi hermana estaba durmiendo, por lo tanto, ¿qué hice? Pues agarré la llave y eché atrás y dejé una raya en el lado izquierdo de frente atrás en las puertas del carro de mi hermana Mari, la pastora Mari, cuando empecé a virar el timón antes de retroceder. ¿Saben? Así, ¿verdad? Aprendí una lección. Adivinen qué nunca volví a hacer después de eso. A mover el carro hasta que tuviera mi licencia y el permiso, porque aprendí mis lecciones. Malas decisiones nos ayudan a aprender lecciones. ¿Alguien dice amén? También miro atrás en mi vida y puedo hacer la conexión entre decisiones que tomé y cuando tomé esas decisiones sin saberlo en ese entonces, afectan mi vida hoy en día, para bien o para mal. Recuerdo cuando fui a la casa de mi amigo Eric y empecé a aprender a jugar basquetbol. En ese momento, un hobby, algo chévere para el momento, pero desarrollé mi habilidad, jugué a un nivel competitivo en high school, un poquito en universitario y eventualmente hoy en día todavía es algo que hago que me ayuda, me da vida cuando juego basquetbol. Es algo que todavía tomé una decisión, pero me sigue impactando hoy. ¿Alguien puede decir amén? Es lo mismo. Yo me acuerdo también cuando estaba considerando qué carrera estudiar profesionalmente y mi hermana Mari, la misma hermana que le rayé el carro, ella sacó su grado en terapia ocupacional, una profesión de rehabilitación, ayudando a personas a rehabilitarse en diferentes maneras después de situaciones en la vida. Y esa decisión que yo, viendo su ejemplo, tomé la decisión, yo quiero sacar mi maestría, saqué mi maestría y es algo que me ayudó por casi 10 años que trabajé profesionalmente en hospitales, en clínicas y hasta el día de hoy hay cosas que me ayudan en mi vida que aprendí por esa decisión. Alguien puede decir lo mismo, ¿no? Ya. Me acuerdo en un retiro de jóvenes, quizás en mi adolescencia, donde yo me comprometí ante el Señor guardar mi pureza sexual y física para la mujer con quien Dios tenía para mí en el futuro. Y esa decisión fue una bendición para mi vida, fue una bendición para mi esposa y ha sido una bendición y sigue siendo para nuestro matrimonio. Buenas decisiones impactan tu vida por largo tiempo y malas decisiones también. Yo creo que todos podemos relacionarnos con esto al mirar nuestras vidas hoy y darnos cuenta que nuestras vidas hoy son el resultado de las decisiones que hemos tomado. Decisiones personales, decisiones familiares, decisiones de trabajo, decisiones de vida. Al tú mirar hacia atrás en tu vida, ¿ok? Quién tú eres y dónde estás hoy es un resultado de las decisiones que has tomado. Algunos de nosotros estamos contentos con dónde estamos. Algunos no estamos tan contentos porque pensábamos que quizás estaríamos más avanzados o estaríamos en una posición diferente o mejor. Algunos de nosotros, pues, tenemos muchas victorias para celebrar, mientras que algunos tenemos muchos lamentos al mirar hacia atrás. Sin embargo, es importante entender que nuestras vidas hoy están conectadas a nuestras decisiones de ayer. Entonces sería sabio decir, sabes, yo quiero tomar decisiones sabias. Yo quiero tomar buenas decisiones. Y no estoy hablando de, ay, Señor, ayúdame a entender, Señor, ¿es el lomo saltado o el camarón? Obviamente Dios dice, ambos, ¿ok? No estamos hablando de decisiones pequeñas. No es, Señor, son los zapatos negros, los zapatos blancos.
Esas no son las decisiones que estoy hablando. Estas son decisiones que no tienen impacto en tu vida a largo plazo. Estoy hablando acerca de decisiones importantes en cuanto a qué voy a estudiar en la vida. Decisiones importantes como con quién me voy a casar. ¿Debo estar en relación con esta persona? Decisiones en la vida que a veces tienen que ver con, ¿será esta la voluntad de Dios? O sea, ¿debo yo como cristiano consumir alcohol? ¿Y qué tal si solamente es un poquito, un sábado sí, un sábado no? ¿Es la voluntad de Dios esto? ¿Es la voluntad de Dios? Mira, yo sé, pastor, yo sé que no estamos casados, pero yo la amo. Yo la amo tanto y creo que podría ser, bueno, tener relación sexual porque al fin y al cabo nos amamos. Yo creo que es la voluntad de Dios. ¿Tú no crees? ¿O sabes qué? Yo creo que sería sabio que nos mudáramos para vivir juntos, para hacer una prueba, para ver si somos compatibles, porque la realidad es que nos amamos tanto y nuestros sentimientos nos dicen que deberíamos de estar juntos. Y verdad que nuestros sentimientos son la verdad que debemos seguir, ¿verdad? ¿Será esa la voluntad de Dios? Ay, estas preguntas son preguntas que me llegan a cada día a mí, tanto de adultos como de jóvenes. Un sinnúmero de veces, joven pastor, ¿será que me puedo tatuar? No. Entonces hay gente que dice, no te tatúes nunca. Y otros que dicen, dale con lo mejor que tú quieras. Pastor, pero ¿qué tal si es un versículo bíblico y me lo pongo en la nalga izquierda? Esos son asuntos que tú vas a tener que lidiar con Dios. No sé si es la voluntad de Dios para tu vida. Será, pastor, Dios creó toda la creación y la marihuana es parte de su creación. Yo creo que es la voluntad de Dios que yo disfrute su creación. ¿Debería yo de firmar este documento? Simplemente estoy tratando de ayudar a alguien. Son preguntas en la vida y este asunto de la voluntad de Dios. ¿Cómo sé si está en juego? Si es válido, es correcto. Si es la voluntad de Dios, pues esto puede ser confuso. ¿Por qué? Porque hoy en día hay muchas voces y muchas opiniones. Pero como cristianos es importante descubrir cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Dios, quien nos permite llamarle a Él Padre. Y a Él le importa nuestras decisiones. ¿Por qué? Porque Él sabe que todos llegaremos a donde llegamos por las decisiones que tomamos. Les quiero mostrar la segunda parte de un versículo que muchos conocen. Y a propósito quiero empezar en esta segunda parte. En Proverbios 3, versículo 6, la segunda parte, quiero que veas lo que dice. Dice, hablando del Señor, en Proverbios 3, 6, dice, y Él enderezará tus sendas. Algunas versiones veredas. Otra versión dice, y Él te mostrará cuál camino tomar. ¿Quién es Él? El Señor. Este versículo quiere decir que el Señor estará dispuesto en ayudarte a entender cuál es el camino que debes tomar. ¿Cuándo? Pues obviamente cuando le buscas. Él te lo va a hacer claro. ¿Por qué? Porque te va a enderezar lo que está enredado. Esto es una promesa que Dios ha hecho a todos los que verdaderamente desean conocer su voluntad. Les quiero enseñar un poquito aquí de la teología de la voluntad de Dios. Para los que toman apuntes, les voy a dar una ilustración, la teología de la voluntad de Dios. Y quiero hablar de la voluntad de Dios en cuanto a, yo no creo que la voluntad de Dios es un puntico que tienes que caerle encima con el martillo a la cabeza del clavo así chiquitico. No. Yo creo que la voluntad de Dios es una zona. Y la ilustración que les quiero dar es un arco o una portería de fútbol. Si me ayudan aquí, una portería de fútbol. En el pasado he usado esta ilustración. En esta portería de fútbol vemos que tiene pues, los dos postes a los costados y tiene el transversal arriba y te está marcando como una zona. Más que un punto preciso, la voluntad de Dios es una zona, como decir, anotar un gol en un juego de fútbol. Ahora, para anotar un gol tienes que estar en el campo. No puedes estar fuera del campo, no puedes estar fuera del lugar. En otras palabras, en el campo quiere decir tienes que ser cristiano. Para conocer la voluntad de Dios, tienes que conocer a Dios. Tienes que haber aceptado a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Si no estás en la zona general, va a ser difícil meter un gol o conocer la voluntad de Dios. Pues así es la voluntad de Dios, es una zona. Entonces quiero ayudarles a comprender esto un poco mejor. Tiene tres aspectos la voluntad de Dios. Primero, la voluntad soberana de Dios. La voluntad soberana de Dios. Esto es lo que Dios ya está haciendo en la tierra.
Hay muchas cosas que Dios ya está haciendo o que Él ya va a hacer y no importa cuánto tú y yo oremos al respecto. Por ejemplo, la Biblia dice en Gálatas que Dios estaba listo para enviar a Jesús a este mundo. Eso iba a suceder, ya sea que alguien hubiera orado o no orado. Dios había determinado en su voluntad que soberana que Jesús vendría como Mesías. La Biblia dice que algún día todos estaremos ante Dios y seremos juzgados por nuestras obras. Eso no es que si lo oras va a suceder o si no lo oras no sucede. Eso va a suceder, es parte de la voluntad ¿qué? Soberana de Dios. Dice la Biblia que algún día Jesús regresará por su iglesia, su novia. Eso es algo que simplemente va a suceder. Hay algunas cosas que Dios ya ha hecho o va a hacer y no depende de nuestra obediencia o de nuestra fe. Sin embargo, es importante notar que a través de la historia, cuando Dios tiene voluntad soberana, Él usa a hombres y mujeres, sus hijos, para lograr o cumplir en muchos casos su voluntad soberana. Cuando Dios decide enviar a Jesús, Él se encuentra con una mujer joven llamada María y le dice: María, ya yo tengo algo que voy a hacer, pero te elijo a ti para que seas la que ayudas a cumplir con esto que es parte de mi voluntad. Cuando Dios habla con Abraham y le dice: Abraham, voy a levantar una nación que va a ser conocida como mi pueblo y te he elegido a ti para ser parte de lo que ya es mi voluntad soberana. ¿Alguien me está siguiendo? Como creyentes debemos familiarizarnos más y más con la voluntad soberana de Dios. Del otro lado del poste tenemos el otro poste, que es la voluntad moral de Dios. La voluntad moral de Dios, que quiere decir lo que Dios ya dijo. ¿Dónde? En su palabra. Ya Dios ha sido muy vocal y muy obvio y muy claro en muchos de sus mandamientos y expectativas en su palabra. Por eso quieres también alinearte a lo que ya Él ha dicho, ¿ok? Estas no son cosas de las cuales tienes que orar. Por ejemplo, yo no tengo que orar: Señor, ¿quieres tú que yo diga mentira? No tengo que orar eso, porque eso está claro. ¿Dónde? En su voluntad moral. En su palabra: no mintáis, no debes mentir. Él nunca te va a colocar en una posición para hacer su voluntad que está fuera de su voluntad moral. Por eso muchas de estas preguntas: pastor, ¿puedo hacer esto? ¿Puedo hacer esto? Bueno, la primera pregunta es: ¿qué dice su voluntad moral? No hay que titubear mucho, no hay que preguntar mucho, ni hay que orar en ciertos asuntos porque ya están claros. O sea, debo orar acerca de: ¿debería yo serle infiel a mi esposa? Señor, muéstrame, quiero saber. No hay necesidad porque está claro en su voluntad moral. Primera Tesalonicenses habla mucho aún de este tema, de que Dios quiere que seamos apartados, y dice la palabra santos para Él, específicamente apartándonos de inmoralidad sexual. ¿Por qué habla la palabra tanto eso? ¿Por qué? Porque el ser humano muchas veces lidia y trabaja y lucha con pruebas en el área de inmoralidad sexual. ¿Y qué dice Primera de Tesalonicenses? Que debemos cuidar nuestros corazones. Tú no tienes que orar, mujer, tú no tienes que orar para preguntar: ¿será que me mudo con mi novio? Yo sé que quizás conviene el no tener que pagar un lugar sola, pero la pregunta es: ¿ya eso está claro o no está claro en la voluntad moral de Dios? ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Volviendo a las preguntas: ay, pero Él me ama, o por yo la amo. Sí, esos son sentimientos, pero sentimientos son muy lejos de la verdad. Jeremías, el profeta, dice: lo más engañoso que hay es el corazón, mi gente. Entonces, cuando nos salimos de la zona, cuando estamos fuera del lugar de la voluntad moral de Dios, ya no hay que preguntar: ¿lo hago o no lo hago? Porque ya está claro. A través de toda la palabra de Dios vemos la voluntad moral de Dios, que debemos hacer, que no debemos hacer. Por lo tanto, quiero alinearme con esa voluntad. Eso nos trae a la tercera parte, que es el transversal. Es la voluntad personal de Dios. Es lo que Dios desea para mi vida, para tu vida personalmente. Dios tiene un plan personal para tu vida y para mi vida. La palabra dice en los Salmos que todos los días de nuestras vidas están ordenados por Dios y escritos en su libro. Entonces, esto tiene que ver con las decisiones para mi vida
personalmente, para tu vida personalmente. Decisiones como, ¿sabes? Llevamos un tiempo juntos, ¿será que me caso con ella? O sea, puede ser que sí, puede ser que no. Es parte de esa voluntad personal de Dios para tu vida. ¿Será que tomo esta oportunidad de trabajo o no? ¿Será que me mudo o permanecemos donde estamos? La voluntad y el plan de Dios para tu vida quizás luce diferente a la voluntad y el plan de Dios para mi vida porque somos diferentes y Dios es personal en su naturaleza de voluntad personal. Dios tiene un plan para tu vida y Él tiene un deseo para mi vida y tu vida. Entonces quiero entrelazar estos tres aspectos de la voluntad de Dios en una declaración. Si me ayudan en proyección. Aquí está la clave. Aquí está la clave. Entre más conozco la voluntad soberana de Dios y más me ajusto y me alineo a la voluntad moral de Dios, mejor podré discernir la voluntad personal de Dios. Yo pensé que iba a escuchar como 5 amenes, pero fueron 3. No, hay escasez de amén, ya entendí. Voy a leerlo una vez más. Entre más conozco la voluntad soberana de Dios y más me ajusto a la voluntad moral de Dios, mejor podré discernir la voluntad personal de Dios para mi vida. Yo he visto esto una y otra vez. Me encanta ver a personas acercarse a Dios aquí en la iglesia, conocer a Dios aquí en la iglesia, tomar pasos y empezar a crecer espiritualmente y cada vez conocer a Dios más, conocer su voluntad más y tomar buenas decisiones. Alguien dice amén, qué rico es tomar buenas decisiones. Vamos, dile a alguien qué rico es tomar buenas decisiones. Dile a alguien. También hay muchas personas que toman pobres decisiones y rompen el vidrio de la casa y rayan el carro de su hermana. Pero a veces son resultados más profundos porque dañan el corazón de otra persona en una relación que no fue de Dios. Y toman malas decisiones. Entonces, el desafío, fíjate que en mi vida y tu vida, la meta es crecer espiritualmente, conocer la voluntad soberana de Dios, ser más obediente a su voluntad moral y así ir descubriendo para discernir su voluntad personal para nuestras vidas. Ahora, es un desafío. Digan conmigo, desafío. Es un desafío. Y fíjate que el desafío en descubrir la voluntad de Dios para nuestras vidas no es que Dios no está dispuesto a comunicar con nosotros. El desafío es que muchas veces nosotros no estamos dispuestos a hacer lo que Él nos pida que hagamos. Fíjate, si Él te amó lo suficiente para enviar a su Hijo a morir en la cruz por tus pecados, ¿piensas tú que a Él le importan las decisiones que tú tomas? Por supuesto que sí. Entonces el problema no es la falta de voluntad de Dios querer comunicar o tratar con nosotros. El problema muchas veces es la falta de disposición de nosotros a hacer lo que Dios nos llama a hacer y vivir como Dios nos llama a vivir. Muchas veces nuestra actitud es, ¿sabes qué, Señor? Yo quiero que tú me muestres lo que tú quieres que yo haga para considerarlo. Esa muchas veces es nuestra actitud. Porque Dios, tengo algunas opciones y me interesa saber lo que tú piensas para ver si lo considero aquí entre mis opciones. Y yo he aprendido esto una y otra vez. Aquí hay un punto para sus notas. Dios no nos da dirección para nuestra consideración. Dios nos da dirección para nuestra participación. Y algunos aquí hemos cometido errores aquí en esto. Dios espera hasta que estemos en un punto de nuestra vida donde decimos, Señor, no me importa lo que tú digas que yo debo hacer, mi respuesta es sí lo haré. Si ven lo calladito que se queda, porque es que muchos no estamos en ese punto en nuestras vidas. Es difícil decir amén a eso cuando no estás dispuesto a vivirlo. O sea, es complicado. Cuando tú llegas a ese punto en tu vida, déjame decirte, tú vas a escuchar de Dios y Él va a enderezar tus sendas. ¿Por qué? Porque a Dios le encanta guiar y a dirigir a sus hijos, pero Él no nos da dirección para nuestra contemplación y nuestra consideración. Él nos da dirección para nuestra participación. Y es increíble. Dios tiene una manera increíble de saber cuando estamos listos para participar, a diferencia de cuando estamos considerándolo quizás. Ahora, ¿cuál es la expectativa de Dios? Vamos a ver las primeras partes de este versículo. Proverbios 3, versículo 5. ¿Cuál es la expectativa de Dios? Proverbios 3, versículo 5. Confía en el Señor ¿de qué?
de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Otra versión dice entendimiento. Ahora, ¿con cuánto de tu corazón debes confiar en el Señor? Con todo. A muchos nos gusta confiar con parte, porque es más conveniente, porque así mantenemos nuestras opciones libres. ¿Me están siguiendo? Pero Dios dice, cuando confías en mí con todo tu corazón y no te apoyas en tu propia inteligencia, en tu propia capacidad o entendimiento, entonces continúa diciendo en el versículo 6, mira la primera parte del 6, Proverbios 3:6, dice, reconócelo en ¿qué? Todos tus ¿qué? Tus caminos. Reconócelo. ¿Qué debes hacer? Reconocer al Señor ¿en qué? En todos tus caminos, en otras palabras, en todo lo que haces. Otra versión dice, busca su voluntad en todo lo que hagas. Otra vez la palabra todo. Con todo tu corazón y en todos tus caminos. No solamente en los caminos que tú estás orando ahora mismo. No solamente en lo que a ti te conviene. En todo, sé enfocado, comprometido, reconociendo y sometiéndote a su voluntad y a su manera y a su palabra. Entonces, mientras estás decidiendo y definiendo qué decisión vas a tomar de esto que no está claro, mientras tanto, reconoce a Dios en todo esto que sí está claro. ¿Alguien me está siguiendo? Entonces, ¿cuál es la promesa de Dios? Versículo 3:6b. La tercera parte dice, y Él enderezará tus sendas. Otra versión, la Nueva Traducción Viviente dice, y Él te mostrará cuál camino tomar. ¿Cuántos dicen, Señor, yo quiero que me muestres el camino? Sí, bueno, el punto está aquí, escúchame. Dios no te va a dar su dirección simplemente para tu consideración. Dios dice, yo te amo. Yo no quiero que sigas haciendo y cometiendo los mismos errores. Quiero ayudarte, pero escúchame, yo te voy a dar dirección clara cuando yo sé que tú verdaderamente estás comprometido y sometido a mí y a mis caminos. Cuando estás dispuesto a decir, ¿sabes qué, Señor? Lo que sea que tú digas y lo que sea tu voluntad, eso es lo que yo voy a hacer. No cuando digo, ¿sabes, Señor? Quiero saber tu voluntad para considerarlo a ver si de pronto lo hago. Ya me he comprometido a hacerlo. Y cuando hacemos eso, Dios dice, cuando tú llegas a ese punto donde me reconoces en todo lo que haces, no te vas a tener que preocupar, porque yo lo voy a hacer claro y te voy a mostrar cuál camino tomar. La dirección y el alumbramiento de Dios sigue nuestra entrega y nuestra sumisión a Él. En otras palabras, si tú dices, ¿sabes qué, Señor? No sé si quiero hacer tu voluntad, pero me gustaría saber para considerarla. Dios te dice, disculpa hijo, disculpa hija, pero yo no trabajo a tu manera. Tú tienes que funcionar a mi manera. Y la manera que yo trabajo es que tú tienes que empezar a confiar en mí con todo tu corazón. Y tú tienes que empezar a reconocerme a mí en todos tus caminos para que entonces yo pueda enderezar tus sendas. ¿Alguien me sigue? ¿Por qué? Aquí está el punto. ¿Por qué? Porque nuestra entrega a la voluntad conocida de Dios es lo que abre la puerta al descubrimiento de la voluntad desconocida de Dios. Es entrega y es obediencia a lo que sí sabemos. ¿Y qué sabemos? Su voluntad moral. ¿Qué sabemos? Mucha parte de su voluntad soberana, que hasta ahora podemos saber, para entonces poder discernir lo que no sabemos todavía. Yo sé que algunos de ustedes que son nuevos al cristianismo quizás dicen, wow, esto es complicado. Y de repente tú dices, yo quiero conocer la voluntad de Dios, pero wow, ¿Dios espera todo esto? Él espera que yo realmente confíe con todo mi corazón. Eso es tan extremo. Y déjame decirte, puede sentirse un poco frustrante esta idea de reconocer a Dios y de someternos en todos nuestros caminos antes de saber lo que Él nos va a decir o va a pedir de nosotros. Pero déjame decirte, se trata de crecer tu fe, se trata de crecer en obediencia, se trata de madurar espiritualmente en tu camino con el Señor y simplemente es la manera en que Dios funciona. Él quiere que lleguemos al punto donde le confiamos con
todo nuestro corazón, donde digamos, Señor, lo que sea que tú dices y lo que sea que tú quieras, eso es lo que yo haré. Quiero de una manera práctica darles el ejemplo de David. Digan conmigo, David. En Hechos 13, creo que algunos abrieron a Hechos 13, hay solamente un versículo que se menciona en una porción donde está hablando acerca de Jesús y lo que él hizo. Y hay una comparación porque obviamente Jesús es el único, ¿verdad?, que sus huesos no siguen en una tumba, es el único que ha resucitado. Sin embargo, hay una frase que dice acerca de David que me parece válida cuando hablamos no solamente de la voluntad de Dios, sino el propósito de Dios. Porque ¿cuántos saben que la voluntad de Dios es que tú y yo vivamos su propósito? Y Hechos 13, versículo 36, mire lo que dice. Dice, en verdad, David, después de servir a su propia generación conforme al ¿qué? Al propósito de Dios, dice, murió, fue sepultado con sus antepasados y su cuerpo sufrió la corrupción. Esa segunda parte simplemente dice que él no fue como Jesús, quien sus huesos no sufrieron corrupción. Pero la primera parte dice que David hizo algo. Él sirvió a su generación conforme al ¿qué? Al propósito de Dios. Él encontró su llamado, él encontró su porqué. Él logró lo que fue llamado a hacer. No fue perfecto, pero déjame decirte, él cumplió con su propósito. Un pastor famoso de hace muchos años que falleció, Miles Monroe, dijo una vez que la tragedia más grande en la vida no es la muerte, sino una vida sin propósito. Y una de las partes más lindas de la vida es encontrar tu propósito. Déjame darte de la vida de David 3 principios para tu propósito conectado a la voluntad de Dios. Número 1, tu propósito no es para ti, tu propósito es para Dios. Dígalo conmigo, tu propósito no es para ti, tu propósito es para Dios. No se trata de ti, se trata de Él. David comprendió esto. ¿Cómo lo sabemos? No lo tienen que buscar aquí en la pantalla. Salmo 57, 2. David escribe y dice, clamo al Dios altísimo, a Dios quien cumplirá, escucha, su propósito para mí. Digan conmigo, propósito. Propósito tiene que ver con el diseño y la intención original del creador de aquello que estamos hablando, del diseñador. Algo interesante, que la definición más pura en la Biblia del pecado es la palabra en el griego hamartía. Digan conmigo, hamartía, que quiere decir fallar al blanco, fallar al arco. Y de alguna manera u otra, el pecado tiene que ver con hacer cosas en nuestra vida que están fuera del propósito y el llamado y la voluntad de Dios para nuestras vidas. Muchas personas están en pecado porque han fallado al blanco, hamartía. Muchas personas están buscando por validación y por propósito en los lugares y en las cosas equivocadas de este mundo. Aquí hay un punto. Muchas veces no nos damos cuenta de que fuimos creados para el cielo y terminamos viviendo para este mundo. Y es muy importante que nuestro propósito no es para nosotros, es para Dios. Segundo, la meta no es encontrar tu propósito, la meta es servir su propósito. Pastor, yo pensé que iba a escuchar un mensaje más alegre para mí. Porque es que yo quiero cerrar los ojos y volar. Y ganar dinero y hacer las cosas en la vida. Escúchame. La meta no es encontrar tu propósito, es servir a su propósito. Esto es tan importante. Fíjate que David no estaba persiguiendo sus propios sueños. La Biblia dice que David sirvió el propósito de Dios. En el Antiguo Testamento, cuando el profeta Samuel fue enviado por Dios a buscar y a ungir el próximo rey de Israel de uno de los hijos de Isaí, es interesante que cuando llegó allá a Isaí de su casa, todos los hijos estaban perfilando. Y algunos de los hijos lucían muy bien por fuera y tenían muchas características buenas, pero uno por uno se vieron dando cuenta que no era este. ¿Dónde estaba David? ¿Quieren saber dónde estaba David? No estaba trabajando en su resumen, no estaba haciéndose un video de redes sociales para ver cuántos seguidores iba a tener. David estaba cuidando las ovejas. Salmo 78, mírenlo aquí, 70 dice, escogió a su siervo David, al que sacó del redil de las ovejas y lo quitó de andar arreando los rebaños para que fuera el pastor de Jacob, su pueblo, el pastor de Israel, su herencia. ¿Dónde estaba David cuando Dios lo llamó a su propósito? No estaba en la tarima con la luz brillando, estaba en el redil con las
ovejas, haciendo lo que Dios le llamó a hacer en el lugar donde Dios lo había puesto. No estaba buscando posición, estaba sirviendo el propósito de Dios. ¿Por qué Dios eligió a David a levantarse contra Goliat cuando nadie se atrevía a enfrentar al gigante? ¿Qué estaba haciendo David? Estaba siendo obediente a su papá, que mandó panes y quesos a todos los que estaban batallando en la guerra. Y David ahí es donde se encuentra con su próximo destino en cuanto al Señor. ¿Qué estaba haciendo David? Estaba sirviendo. 3. Si quieres servir el propósito de Dios, empieza a servir a la gente de Dios. Pastor, yo pensé que me ibas a dar algo más emocionante, pastor. Porque yo quiero ser el héroe, pastor. Eso no es especial. Yo quiero brillar, yo quiero que me sirvan a mí. Pues entonces tú no quieres ser como Jesús. Si tú quieres servir el propósito de Dios, tienes que servir a la gente de Dios. Jesús nos modeló esto. Pastor, ¿dónde está eso? Mira aquí en la pantalla, Marcos 10:45 dice, porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Si tú quieres servir el propósito de Dios, tienes que empezar a servir al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque tu propósito no se trata de ti, tu propósito se trata de Él. No importa dónde estás o cuáles son tus dones o qué te ha sucedido en el pasado, tú debes buscar una manera de decir, Señor, quiero usar lo que has puesto en mí, lo que me has dado a mí, para servir a otros, para agregar valor a otros, para marcar una diferencia. Y Señor, yo seré fiel en honrarte con toda mi vida. Seré fiel en honrarte con mis actos, con mis palabras, con mis pensamientos. Y voy a buscar cumplir tu propósito en mi vida al servir a otros, al encontrar lo que has puesto en mí, por medio de mi trabajo, por medio de mi voluntariado, por medio de oportunidades en mi familia, en la comunidad. Yo quiero marcar una diferencia y no lo haré para la aprobación del hombre, lo haré para el aplauso del cielo. No lo haré para que gente diga lo bueno que soy, lo haré para que mi Dios vea que mi corazón es puro. Hay muchas personas que no están experimentando la plenitud de vivir una vida con propósito. ¿Por qué? Porque están viviendo sus vidas para sí mismos. Y es imposible experimentar plenitud. Tú y yo somos llamados a servir a Dios y a su propósito por medio de servir a su gente. Por eso tenemos una ruta vertical donde ayudamos a personas a descubrir su propósito, sus dones espirituales, su personalidad, sus pasiones, para conectar esos puntos y descubrir, para esto me puso Dios aquí en la tierra, para marcar una diferencia y ser parte de algo más grande que mí mismo, y juntos impactar vidas, impactar la eternidad de otras personas. Por eso tenemos un equipo Impacto. Quiero cerrar con este pensamiento. La voluntad de Dios está conectada a su palabra y a sus caminos. ¿Dónde nos habla de esto? Y fíjate que sus caminos y sus pensamientos y sus palabras son muy diferentes a los nuestros, ¿sí o no? Isaías 55, versículo 8 al 9. Sería bueno subrayar esto en tu Biblia. Porque mis pensamientos, dice el Señor, no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, dice el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Fíjate que en Romanos 12 nos dice que cuando somos renovados en nuestro entendimiento y transformados, podemos empezar a conocer y comprobar la buena voluntad de Dios, que es perfecta y que es agradable. ¿Y saben lo que yo creo? Nosotros necesitamos conocer su voluntad en todas las áreas de nuestras vidas, pero especialmente en 3. En nuestras relaciones, porque ahí cometemos muchos errores. En nuestras finanzas, porque ahí cometemos muchos errores. Y en nuestra vida física, porque cometemos muchos errores en esas 3 áreas. En otras palabras, muchas veces en nuestras relaciones tenemos nuestra manera de pensar, pero Dios, sus pensamientos son más altos. En nuestras finanzas tenemos nuestra manera de pensar, pero Dios, sus pensamientos son acá. Y a veces ese espacio aquí de allá, el diezmo y honrar a Dios, eso como que no aplica a nuestra vida. No lo podemos ni hacer porque nuestras vidas están tan desorganizadas. Y después nos preguntamos por qué. Porque no ponemos a Dios primero. Y lo mismo en nuestras vidas físicas. A veces sufrimos muchas cosas físicamente como resultado de no alinearnos con su voluntad moral en nuestras vidas. Se trata de conocerle.
No es que llego a conocer a Dios para luego hacer su voluntad. Es que llego a conocer a Dios más profundamente al yo hacer su voluntad. Es tan importante conocerle. ¿Qué hemos definido hoy? Pues entre más conozco la voluntad soberana de Dios y más me alineo y obedezco la voluntad moral de Dios, más podré discernir y descubrir la voluntad personal de Dios para mi vida. ¿Saben? Jesús, la noche antes de ser crucificado en el jardín de Getsemaní, oró, y bajo mucha presión que estaba sintiendo en su mente y en su corazón, dijo en el Mateo 26:39, él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga ¿qué? Tu voluntad y no la mía. Jesús era 100% hombre y 100% Dios, y aquí muestra su humanidad en esta declaración, pero sin titubear dice: pero no se haga mi voluntad, Señor, hágase tu voluntad. Tú y yo tenemos que aprender a vivir de esta manera, porque muchas veces queremos hacer nuestra voluntad y pedir: Dios, bendice mi voluntad. Entonces lo que Dios quiere ver en nosotros no es: Señor, quiero saber tu voluntad para considerar si lo voy a hacer. Dios quiere saber que estamos dispuestos a confiar en Él con todo nuestro corazón y no apoyarnos en nuestra propia inteligencia, y debemos reconocerle a Él en todos nuestros caminos. Y cuando hacemos eso, la promesa es que Él enderezará nuestras sendas. Él nos mostrará el camino a tomar. ¿Cuál es mi declaración para finalizar esto? Esto es lo que yo digo. Yo no sé si tú lo vas a decir o no, pero esto es lo que yo digo. Yo quiero que lo que yo quiera sea lo que Dios quiere. Eso es como un rap. Yo quiero que lo que yo quiera sea lo que Dios quiere. Eso es lo que yo quiero. Eso es lo que yo quiero. 2 oraciones, vamos a orar. Señor, gracias por tu voluntad soberana. Gracias por tu voluntad moral que nos alinea y nos guía y nos da un marco para poder ir descubriendo tu voluntad personal para nuestras vidas. Yo te pido, Señor, que seamos sensibles a tu palabra, que seamos sensibles a tu voluntad, que seamos conscientes de que tus pensamientos y tus caminos son muchos más altos que los nuestros, y que podemos confiar en ti porque tú nunca nos has defraudado. Señor, ayúdanos a alinearnos y obedecer tu voluntad moral, a estar dispuestos a conocer más tu voluntad soberana, para de esa manera poder discernir correctamente tu voluntad personal en nuestras vidas. Esa es nuestra oración hoy, Señor. Nosotros queremos que lo que tú quieres sea lo que nosotros querramos. Nosotros queremos honrarte y someternos a tu voluntad, porque tu propósito para nosotros no se trata de nosotros. Tu propósito se trata de ti. Gracias por hablarnos claramente en tu palabra. En el nombre precioso de Jesús. Amén, amén, amén. Hey, I hope you've been blessed by this message, and maybe right now you're feeling in your heart that God is knocking on the door. God loves us so much, and the Word of God teaches us that He wants us to know Him. The gospel of Jesus Christ is the most transforming message in the world. What is the gospel? That God created you and me in His image, and He wants us to know Him and to love Him. The problem is that sin came in, and sin separates us from God. And even though we try to do good works could never save us. Jesus is the only way back to God. That's why He said, I am the way, the truth, and the life. And it also says in the book of John that you must be born again. What does that mean? It means you have to give your life and your heart to Jesus. So I want to invite you to pray this prayer of faith. A prayer is not what saves you. Jesus is who saves you. But the Bible says in Romans that if you believe it in your heart
and you confess it with your mouth that Jesus died and he rose again, you will be saved. So right now, it's opportunity for you to open up your heart to Jesus. Repeat these words with me. Say, thank you, God, for loving me and for forgiving me. I recognize I'm a sinner and I need forgiveness. Thank you, Jesus, for paying the price for my sins on the cross. I believe it in my heart. I confess it with my mouth. Jesus died and rose again to give me eternal life. Lord Jesus, today I turn to you. I repent of my sins and I accept you as my Savior. I invite you to be my Lord. Holy Spirit, come into my life, renew my mind, and help me be a new person. Thank you, God, for loving me, for forgiving me, and for saving me. In Jesus' name I pray, amen. If you said that prayer, welcome to the family of the Lord. Keep walking with Jesus.